Bueno, buenas noches para todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a estar trabajando hoy el texto de Deuteronomio, capítulo 20. Vamos a abarcar este capítulo completo, que es dialoga, una invitación a las cosas que se deben hacer dentro del marco de la guerra. Y ahí en el subtítulo de la diapositiva, usted puede ver la expresión guerra santa. Y ahora, después de la lectura del pasaje, me gustaría mencionar algo respecto a ese detalle. Leo la palabra del Señor en favor de todos. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos y carros y gente más numerosa que tú, no tengas temor de ellos, porque Yahvé tu Dios está contigo, el mismo que te hizo subir de la tierra de Egipto. Y será que cuando os acerquéis para entablar combate, el sacerdote se adelantará para arengar al pueblo y les dirá: oye, oh Israel, hoy vosotros presentáis batalla al enemigo. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os acobardéis, ni tembléis ante ellos, porque Yahvé, vuestro Dios, avanza a vuestro lado, luchando a vuestro favor contra vuestros enemigos para daros la victoria. Después los oficiales hablarán al pueblo diciendo: quien haya edificado una casa y no la haya estrenado, que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en combate y la estrene otro. Quien haya plantado una viña y no la haya vendimiado todavía, que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en combate y la vendimie otro. Quien esté comprometido con una mujer y aún no la ha poseído, que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en combate y algún otro la posea. Y los oficiales volverán a hablar al pueblo y dirán: quien tenga temor y esté acobardado, que se retire y vuelva a su casa, no sea que se contagie su cobardía al corazón de sus hermanos. Y cuando los oficiales hayan terminado de arengar al pueblo, designarán a los jefes de huestes que encabezarán al pueblo. Cuando te acerques para atacar una ciudad, primero proponle la paz. Y si te responde paz y te abre las puertas, todos sus habitantes te servirán en trabajos forzados. Pero si no acepta tu propuesta de paz y entabla batalla contra ti, entonces le pondrás sitio. Y cuando Yahvé tu Dios la entregue en tu poder, matarás a filo de espada a todos sus varones y tomarás para ti las mujeres, los niños, el ganado y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín, y te alimentarás del botín de tus enemigos, los cuales Yahvé tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero en las ciudades de estos pueblos que Yahvé tu Dios te da por herencia, no dejarás con vida a ninguna persona. Consagrarás al exterminio al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Yahvé tu Dios te ha mandado, a fin de que no os enseñen a imitar todas las abominaciones que cometen en honor de sus dioses, y así pequéis contra Yahvé vuestro Dios. Si tienes que sitiar largo tiempo una ciudad antes de tomarla por asalto, no destruyas su arbolado a hachazos, porque come de sus frutos. No los tales, porque los árboles del campo no son hombres para que los trates como a los sitiados. Solo el árbol que tú sabes que no es árbol frutal lo podrás destruir y talar para construir con él obras de asedio contra la ciudad que te hace la guerra hasta que la derribes. Este texto es una realidad para Israel que va a entrar a la tierra prometida. Ellos van a enfrentar guerra porque es la forma que Dios ha decidido que va a expulsar a las naciones de delante de ellos. Pero la expresión guerra santa se sigue utilizando hoy en día. Y pienso que no se puede utilizar este pasaje u otros textos del Antiguo Testamento para justificar la guerra. Las guerras contemporáneas son guerras de naciones. Nada tienen que ver con el elemento de Dios. Dios no necesita defensa, la fe no necesita defensa y mucho menos una defensa armada. Matar personas en el siglo XXI no significa que Dios está triunfando. En ese sentido, nosotros tenemos que considerar que las guerras en el Antiguo Testamento tenían un propósito para el pueblo de Israel de parte de Dios. Pero nosotros tenemos una visión de ellas a través de la obra de Cristo,
que nos invita a vencer el mal haciendo el bien, obrando correctamente, obrando en relación con Él. Entonces nuestro actuar debe reflejar a Cristo. Con esto en mención, entonces pensemos cómo se relaciona entonces un pasaje como este con nosotros. El primer verso le plantea a Israel, cuando ustedes salgan a la guerra, no importa que vean caballos, no importa que vean un ejército numeroso, usted no puede temer, porque Dios está contigo. Eso es lo mismo que se le dice a Josué en el capítulo 1, en los versos 5 y 9. No tengas temor, Dios está contigo. Y en este caso en particular, le recuerda a Israel, el Dios que te sacó de Egipto es el Dios que va contigo. No sé si usted ha escuchado el dicho de mata al tigre y se asusta con el cuero. A veces en la vida nosotros somos ese tipo de personas, que matamos el tigre y nos asustamos con el cuero. Porque frente a los problemas nos olvidamos que es Dios quien va con nosotros. El Dios que ha obrado en la historia, que es el dueño y señor de todo lo que hay, es nuestro Dios. Y eso debiese llenarnos de valor. No tengamos temor. El Dios que creó todo, el Dios que sacó a Israel de Egipto, el Dios que obró en su vida y en mi vida, sigue siendo Dios. Pero el texto continúa, ¿sí? Cuando Israel se enfrentaba a la batalla, el papel del sacerdote era recordarle a Israel: no vas solo. No desmaye tu corazón, no temas, no te acobardes, no tiembles. Dios está a tu lado. Dios te dará la victoria. Y oficialmente esta expresión es: Dios te salvará. Dios te va a rescatar. Es la misma base de la cual viene el nombre de Jesús, el que salva. Es esta misma expresión: Dios va a darte la victoria. Porque cuando el Antiguo Testamento habla de la salvación viene de Dios, está hablando de esa salvación física, de esa salvación del momento presente en la persona. No podemos sentirnos acomplejados, temerosos, temblorosos. Dios es el que da la salvación. No nuestras capacidades, no nuestra planeación, no aquello que nosotros podamos anticipar. La victoria viene del Señor. Y eso no significaba para el pueblo que no debía planear, que no debía hacer estrategia, que no debía presentarse en batalla. Todo eso lo debía hacer. Debía luchar en la mejor forma posible. Pero la victoria venía del Señor. Y si Dios no daba la victoria, entonces el pueblo no iba a vencer. Recuerden que cuando el pueblo derrota a Jericó, el siguiente pueblo es un pueblo que se llama Ai, ellos van y dicen: no, bueno, es un pueblo pequeño, vamos con un número reducido de personas porque no es necesario desgastar a todo el mundo. Y perdieron. Y el texto nos recuerda, ellos perdieron no porque el ejército de los de Ai fuera: ¿qué ejército? No, es porque ellos iban sin Dios. Entonces, la seguridad nuestra no está en las capacidades que nosotros podamos tener. Está en el elemento de ir con el Señor. Pero el texto va a continuar. No solamente el sacerdote anima al pueblo, los oficiales encargados del pueblo van a hablar al pueblo, ¿sí? Y van a hablar en dos líneas diferentes. La primera línea de conversación con el pueblo son: ¿qué elementos te excusan para no participar de la guerra? Y miren lo que los oficiales dicen: si usted edificó una casa que todavía no ha estrenado, no vaya a la guerra. Vaya y estrene la casa, ¿qué tal que usted se muera y esa platica se perdió?
Si usted plantó una viña y todavía no se ha comido sus uvitas, no se ha preparado un vino, mire, váyase para su casa y coseche. Si usted está comprometido, si usted se desposó, recuerden que del compromiso al matrimonio había un periodo de tiempo largo. No. Vaya, disfrute de su esposa y después va a haber tiempo para otras guerras. Guerras era lo que iba a haber. ¿Sí? Pero cada una de estas personas iba a tener ese espacio de poder disfrutar lo que era suyo. En Isaías 65, en el verso 22, se plantea esto de la casa y de la vendimia como la restauración de Dios. Cuando vuelvan a la tierra, después del exilio, van a vivir en las casas que construyeron, van a vendimiar de lo que plantaron. En ese sentido, estas eran excusas válidas, porque hay prioridades en la vida. La familia, el trabajo, eran elementos que eran prioritarios. Pero cuando miramos en Lucas capítulo 14, y lo vamos a desarrollar más adelante, no son excusa para escapar del discipulado. Son excusa para librarse de la guerra. Son excusa para librarse de los compromisos que uno podría considerar laborales. Pero el camino del discípulo, el discipulado, ese caminar con Dios en el cual usted y yo vivimos, no son excusables bajo estos elementos. En ese sentido, uno tiene que pensar en el texto, en qué es lo prioritario para nosotros. Hay cosas que por amor a mi familia, por amor a mi pareja, por amor a aquello que Dios me ha dado para disfrutar, puedo dejar de hacer. Pero ser discípulo, caminar con el Señor, es algo que no tengo excusa para dejar de hacerlo. Pero noten que hay una segunda línea de discurso. Los oficiales también iban a hablar con aquellas personas que estaban atemorizadas. No, si usted está que se muere del miedo, por favor, váyase antes de que usted asuste a otras personas. Desmoralice la tropa y la gente no quiera pelear. ¿Sí? Antes de que usted sea apocado de corazón y apoque a otros. El temor, que no es temor de Dios, se consideraba dañino para el pueblo cuando tenía algo o a alguien que no fuese Dios. Y cuando consideraba es que yo no voy a poder porque iba a desanimar a otros. Y Jesús en Lucas también rescata esta idea. En el capítulo 9, en el verso 62, el que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de los cielos. No podría rescatar las palabras de Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuando nosotros no sentimos esa confianza en que Dios va a hacer, y no solamente no sentimos esa confianza en que Dios va a hacer, sino que comenzamos a desanimar a otros que sí esperan en la obra del Señor. Y es curioso porque a veces eso es lo que sí compartimos. A eso sí nos animamos a decir. ¿Sí? Y usted está con un proyecto y usted está orando por él y de pronto usted piensa, ay, no, eso no va a darse y deja de orar. Y se encuentra con un hermano en la fe que está orando por un proyecto. ¿Para qué ora, hermano? No, eso no se va a dar. No. Si usted no tiene confianza en el Señor, apártese en el sentido bueno de los que sí la tienen. No los desanime. Quédese callado. No interrumpa la fe de otras personas. Verso 10. Cuando te acercas para atacar una ciudad, primero proponle la paz. Y si la acepta, pues no mates a las personas. Van a ser tus siervos. Ahora, en una guerra, la propuesta de paz la propone el que tiene el poder para hacer la guerra. Y la otra nación, si decía, no, yo no puedo pelear, aceptaba la paz. Pero el Señor plantea esto como primera opción, aún en los momentos de conflicto,
nuestra prioridad debe ser buscar la paz. Aún en los momentos difíciles debemos pensar en cómo solucionar la situación. Y si alguien acepta vivir en paz con nosotros, aunque haya condiciones para que esa paz sea real, no podemos buscar la guerra con esa persona. Debemos ser personas de paz. Pero para Israel, si la paz no era aceptada, debía haber esa confrontación. Y el Señor manda a Israel a no apiadarse de estas personas, ¿sí? Vas a tomar estas personas, vas a tener su botín, porque Dios los entregó en tus manos. Porque Dios te los ha dado como herencia para ti. Porque el Señor ha dado para ti esa bendición. Entonces no les vas a dejar, verso 16, con vida. Consagrarás al exterminio. Nosotros utilizamos la expresión anatema y decimos Acán cogió del anatema, ahí en Josué. Y la expresión del anatema es eso que es consagrado al exterminio. El Señor dice, no, de las ciudades que están aquí cerquita, a tu alrededor, esas no hay opción de la paz. Son consagradas al exterminio. ¿Por qué? Porque no quería Dios que los enseñaran a imitar las abominaciones de otros dioses. Si usted mira Josué, Jueces, los libros de Samuel, los libros de Reyes, va a darse cuenta que precisamente son estas naciones, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo, el Jebuseo, que Israel nos sacó de Egipto, de Canaán, de la tierra prometida, las naciones que desviaron a Israel de la adoración. Que ese aprendizaje para adorar a Baal, a Astartot, a Será, lo aprendieron de las naciones que ellos no sacaron ni debían sacar. E Israel perdió su tierra prometida por no obedecer la voz de Dios frente a esto. No somos personas de guerra, no podemos ser personas de guerra. Pero no podemos vivir con el pecado, siendo amigos del pecado. Queremos la restauración de todo pecador. Queremos que el Señor obre en la vida de todo pecador. Y toda persona que esté pecando necesita la iglesia, necesita de nosotros para apoyar en el proceso de encontrarse con Dios. Eso es una cosa. Algo diferente es simplemente venderse a practicar el pecado. Y eso es lo que Israel no podía hacer. Y por eso estas personas debían ser consagradas al exterminio. Pero me llama la atención versos 19 y 20. ¿Qué pasa si tengo que sitiar a una ciudad? Y el Señor le dice a Israel, ojo, la pelea no es con la naturaleza. La pelea es con los habitantes de esa ciudad. Entonces no vas a destruir los árboles, porque te vas a alimentar de ellos. ¿Por qué destruyes la naturaleza? Solo si necesitas para el asedio, vas a cortar árboles que no sean frutales. Y pienso en ese elemento de mayordomía que el Señor nos ha llamado. A veces, por la enemistad, destruimos aquello que no debiese ser afectado. A veces, por la avaricia en nuestro corazón, dañamos aquello que no debiese ser dañado. La naturaleza entre eso, como algo que nosotros debemos cuidar, porque es de Dios, y Dios nos ha dado a nosotros el papel de administradores solamente. Permítame mencionar cómo ese texto se relaciona con nuestras vidas. 4 aspectos que creo que son resaltables de un texto como el Deuteronomio 20 sobre la guerra.
El primer aspecto es que debemos recordar nuestra seguridad, su seguridad, mi seguridad, está en el Señor. Somos salvos, estamos tranquilos porque Dios es el que obra en nosotros. No nuestras capacidades, es Él en nosotros. Lo segundo es que en el Señor hay prioridades. Por eso ciertas personas eran exentas de la guerra. En el Señor hay prioridades, pero hay momentos de la vida que son importantes porque son parte de nuestra vida. Hermano, hermana, su familia es importante. Su descanso es importante. Su vida es importante. El Señor entiende esa realidad nuestra porque nos creó así. Pero debemos tener cuidado de qué entendemos por priorizar y qué entendemos por Señor. Porque la relación con Dios, como les mencionaba antes y en un momento volveré a mencionar, no está exenta. Usted no deja de ser discípulo o no debe dejar de ser discípulo de Dios en ningún momento de su vida. El tercer aspecto es que en cualquier situación de conflicto, de dificultad, debemos priorizar la búsqueda de la paz. En mi tierra de crianza, en Santander, uno utilizaba la expresión mucho carbonero. No sé si la han escuchado. Cuando uno estaba como en una discusión con alguien y aparecía otra persona ahí como a animar, a azuzar, a mencionar cosas para que la pelea se hiciera más grande. Entonces uno decía, esa persona es una persona carbonera. El creyente, el cristiano, no puede ser así. Nosotros no podemos ser de los que le echan leña al fuego. Si hay una discusión, si hay una dificultad, debemos priorizar la búsqueda de la paz. Debemos ser pacificadores. Debemos buscar la manera de encontrar soluciones pacíficas para nuestras situaciones conflictivas. Siempre, porque el conflicto va a venir. La prioridad, la primera intención de nuestro corazón debe ser buscar la paz. El cuarto aspecto es si debemos preservar la creación del Señor. Aquello que el Señor ha puesto a nuestro alrededor, este mundo, este planeta que nos ha dado. Nos lo ha dado para ejercer mayordomía. No es propiedad nuestra, no es para que nosotros hagamos lo que queramos con él. Daremos cuenta al Señor de lo que hacemos, de lo que hagamos con la naturaleza. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros a la luz de Cristo? Mateo nos invita a no temer, capítulo 10 del Evangelio según Mateo. Permítanme, leo los versos. En el verso 16, Jesús está mandando a los discípulos a evangelizar. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sé pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Más adelante, en el verso 28, les dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y en el verso 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. En este pasaje los discípulos tienen que ir a evangelizar, a compartir las buenas nuevas del evangelio. Y el Señor es consciente del ambiente en el cual ustedes están es difícil. Los está enviando como a ovejas en medio de lobos. Pero les dice, no tengan temor. No tengan miedo, porque yo voy a estar con ustedes. El segundo aspecto en Cristo lo encontramos en el Evangelio según Lucas. En el capítulo 9, en el verso 62, se nos invita
se nos recuerda, no hay excusas en ese texto que yo les mencionaba hace un instante. Pero Jesús le dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Y más adelante, en el capítulo 14, pero todos aún comenzaron a disculparse. El primero dijo, he comprado un campo y necesito salir para verlo. Te ruego que me disculpes. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me disculpes. Y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Recuerden en esta parábola, la parábola del banquete, que estas personas son arrojadas entonces de la presencia de aquel rey que hace el banquete. Para ser discípulos no hay excusas. En la vida hay prioridades. Y usted debe cumplir con sus compromisos, con aquellos elementos que son prioritarios. Pero su relación con Dios, el hecho de que usted es discípulo, no es un elemento excusable. El tercer aspecto que quiero resaltar es algo que engloba el Evangelio de Mateo, tanto a inicio como a final. Y es que Cristo ha prometido estar siempre con nosotros. Si usted recuerda en el anuncio del nacimiento de Jesús, su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y el Evangelio termina ahí en el capítulo 28 con la gran comisión, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hermanos, no temamos. El Señor está con nosotros. Él va a nuestro lado, camina delante nuestro. Nuestra salvación está puesta en Él. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú obras en nosotros. Ayúdanos a recordar que nuestra seguridad está en ti. Permítenos, Señor, vivir para ti. Que seamos personas que buscan la paz. Que recordemos que tenemos prioridades en la vida, pero por encima de cualquier cosa prioritaria estás tú, que eres nuestro Señor, que nos invitas a caminar contigo. Te doy gracias, Padre, por la promesa de que siempre estarías con nosotros todos los días, hasta el fin. Bendito tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.